Si estás viendo este vídeo, forma parte del curso Iniciación a Procreate. Así que si no has empezado desde el principio, te invito a darle clic a la lista de reproducción para hacer los vídeos en orden. Y si ya lo estás haciendo, continuamos. Bueno, ya hemos visto esta parte de aquí, la parte derecha, donde tenemos la rueda de color, los pinceles y las capas. Y ahora vamos a esta parte de aquí. Vamos a ver sobre todo en este vídeo estas dos herramientas, que son la de selección y la de transformación. Y vamos a ver para qué sirven. Primero voy a crear en una capa nueva, voy a dibujar un círculo sencillo. Lo relleno y voy a crear otro en otra capa. Para ir viendo para qué sirve esta parte de aquí. Lo primero que te voy a decir es cómo se mueven los objetos. Si los tenemos en capas separadas, por ejemplo el círculo rojo y lo quiero mover y también cambiar de tamaño, me voy aquí a la herramienta de la flechita hacia arriba. Lo que voy a hacer ahora es que se selecciona y puedo moverla a lo largo del lienzo. Puedes alejarlo un poco y colocarlo. Esto nos permite mover todo lo que dibujemos y no tenemos que dibujarlo a la primera en su sitio, como pasaría por ejemplo en el dibujo tradicional. Luego aquí en estos tiradores también podemos cambiarle el tamaño. Entonces, si has dibujado algo muy pequeñito sin querer, puedes ampliarlo. Luego, este tirador de color verde es para girarlo. Y este cuadrado de abajo también para girarlo en el sentido contrario. Así puedes ir ajustando tus capas y ponerlas unas delante de otras. Esta ahora mismo está por debajo porque está en la capa de debajo, y si la subo encima se va a ver por encima. Ahora si le vuelvo a dar aquí y vuelvo a tener el círculo seleccionado, también aquí abajo hay algunas herramientas. Por ejemplo, esta que dice uniforme, lo que hace es cambiar el tamaño, pero sin deformar la figura, digamos. Si le doy aquí a libre, sí que puedo estrecharla y alargarla. Entonces aquí ya la estoy modificando. Luego también tenemos el de distorsionar, que esto se utiliza sobre todo para temas de perspectiva, que eso no lo vamos a utilizar ahora. Y el de deformar, que también tiene estos tiradores para ir ajustando también la forma. También podemos seleccionar aquí el voltear horizontalmente para darle la vuelta a la figura. En este caso es la misma porque es un círculo y se ve igual, pero en el caso de que sea un personaje o cualquier otro objeto, podemos aquí darle la vuelta, girarla también, ajustarla al lienzo para que quede exactamente al tamaño del lienzo. Y luego aquí en ajuste, si le das a imán, lo que va a hacer es que te van a salir unas guías para colocarlo de forma recta. Si quieres colocarlo más en 90 grados o en ángulos más precisos. Yo esto lo desactivo. Aquí en restablecer puedes volverlo al inicio como estaba al principio. Y con que tengas eso en cuenta es suficiente, ¿vale? Investiga un poco con estas herramientas. Y ahora vamos con esta de aquí, que es la herramienta de selección también,
pero en lugar de seleccionarse toda la forma, como en esta, que se selecciona todo, aquí puedo elegir yo qué parte quiero seleccionar. Por ejemplo, imagínate que quiero seleccionar la mitad del círculo, pues puedo elegir la mitad del círculo con el lazo. ¿Para qué sirve esto? Por si quiero cambiarle el color, darle sombra, cortar a la mitad, duplicar esa mitad, ¿vale? Sirve para muchas cosas. De hecho, aquí abajo viene copiar y pegar. Entonces en una nueva capa se me ha copiado y pegado esa parte que hemos seleccionado del círculo. Si yo me voy de nuevo a la capa, voy a seleccionar otra parte. Imagínate que quiero cambiar de color esta forma con el bloquear alfa, como aprendimos en la lección pasada. Le doy a bloquear alfa, elijo otro color y le doy a rellenar capa. En lugar de rellenarse todo, se va a rellenar la selección. Aquí también tienes otras opciones como la de rectángulo, que esto en lugar de ser la herramienta lazo, que es un poco más libre, aquí se te va a seleccionar con forma de rectángulo o bien esta de aquí con forma de elipse. Esto también sirve por si quieres dibujar, por ejemplo, formas geométricas. En vez de dibujarla con el pincel, puedes crear la selección con la elipse y rellenarla. Y ya la tendrías en una nueva capa sin tener que utilizar el pincel. Volvemos a nuestros dos círculos y quiero aprovechar también esta clase para enseñarte la máscara de recorte. La máscara de recorte es una función de las capas. Ahora tenemos la capa roja abajo y la capa rosa encima. Voy a poner este círculo encima del otro y le voy a dar aquí a máscara de recorte. ¿Y qué sucede? Que la parte rosa se va a fusionar con la roja y se va a acoplar a la forma que tiene debajo, ¿vale? Es la función de esta flechita. Si yo ahora añado encima otra capa de máscara de recorte y cojo otro color, puedo pintar, pero solo me va a pintar en la capa roja. Es como la función de bloquear alfa que hicimos, pero en lugar de pintar en el rojo estoy pintando en capas diferentes. Así puedo cambiarlo, porque si lo hiciera en esta, imagínate, le doy a bloquear alfa y lo hago en esta, entonces ya no lo tengo en una capa separada, sino que lo tengo en la misma. Así que esto va a depender mucho de si lo quieres hacer en diferentes capas. Esas serían las funciones principales de estas dos herramientas: para cambiar el tamaño, hacerlo más pequeño, para rotar, para cambiarlo de sitio, para seleccionar algunas partes del dibujo. Esto se entiende bastante mejor en la práctica que así la teoría, pero bueno, te lo estoy explicando para que lo tengas en cuenta y a medida que vayas dibujando recuerda que están ahí para utilizarlas. Luego también en esta parte de aquí de ajustes, estos ya son otras funcionalidades de Procreate que están más enfocadas sobre todo en el color. Por ejemplo, el de tono, saturación y brillo lo que va a hacer es cambiar el tono, la saturación de la capa que esté seleccionada, ¿vale? En este caso la roja. Voy a desactivar esto. Luego aquí todo esto son ajustes de color, ¿vale? Que estos ya se utiliza más sobre todo cuando una ilustración ya está terminada y quieres cambiarle un poco el tono, ajustarle los colores. Vale, aquí el mapa de gradiente también se utiliza como para hacer degradados. También tenemos herramientas de desenfoque que se pueden utilizar para hacer degradados, para hacer efectos de movimiento. El desenfoque gaussiano, por ejemplo, si lo seleccionas, mueves el pincel y se te va a ir difuminando.
Luego también tenemos el desenfoque de movimiento, que esto queda muy guay para hacer el efecto en algunas ilustraciones de que algo se está moviendo. Y el desenfoque de perspectiva, que esto, como ves, pones aquí y puedes también hacer diferentes desenfoques. Pero bueno, estos son ya cosas más avanzadas que de momento no te van a hacer falta. La que yo más utilizo de la zona de ajustes es la de licuar. Esta la utilizo un montón y lo verás en mis tutoriales y en mis clases, porque la de licuar te permite como empujar la forma y te ayuda a ajustar los bocetos, ajustar los dibujos, pero esta sí que recomiendo utilizarla siempre, sobre todo en la parte de boceto, o no utilizarla en pinceles que tengan mucha textura porque la puedes tropear. Por ejemplo, voy a coger una textura de acuarela para que veas el efecto. Tengo aquí la acuarela. Si yo ahora utilizo licuar aquí, puedo cambiar la forma, pero si me paso, te va a empezar a desenfocar y a crear estas formas raras. Entonces es importante también utilizar licuar, pero con control, utilizarla de forma muy suave. Aquí, si nos vamos a esta parte, en acciones, vas a tener sobre todo los ajustes de Procreate y de exportación, que eso lo veremos en el último vídeo. Aquí sobre todo quiero enseñarte cómo poner una referencia. Si le das al lienzo, aquí vas a poder también ajustar un poco el tamaño del lienzo si es que quieres recortarlo. Luego aquí también está la parte de animación, que no lo vamos a ver tampoco ahora. Y aquí tienes referencia. Si le das a referencia te va a aparecer este cuadradito y esto te sirve para ponerte aquí una foto que luego puedas ir mirando o copiando. También para ver tu lienzo en pequeñito, porque hay veces que estamos dibujando con el zoom muy grande y no estamos viendo el global. Entonces esto sirve para ver cómo te está quedando la ilustración al completo en pequeñito, aunque la tengas ampliada. Para eso sirve. Luego aquí, si le das a imagen, puedes importar una imagen. Por ejemplo, si yo importo esta referencia, pues aquí ya puedo ajustarla e ir mirándola para copiarla. Yo normalmente también con las referencias lo que hago es abrirme Pinterest y colocármelo a este lado. Aquí también tenemos las guías de dibujo, que si las activas te va a aparecer una cuadrícula y eso también es muy útil, tiene varias funcionalidades, no lo vamos a ver ahora, pero te ayuda a dibujar en simetría, a dibujar en perspectiva de forma más fácil, sin tener que saber mucho de perspectiva, ya puedes utilizarla. Así que esta parte también es muy útil. Ahora la voy a desactivar. Y luego aquí también puedes voltear el lienzo si quieres darle la vuelta. Si te vas a opciones, aquí también puedes cambiar algunas cosas. Puedes poner la interfaz en color blanco si te gusta más clara. Aquí lo puedes cambiar. También puedes poner lo que te comenté en la otra clase sobre cambiar la barra. Y aquí puedes hacer también algunos ajustes en la presión del pincel y de los controles gestuales. Creo que con que tengas esto en cuenta que te he contado en esta clase, ya tienes más que suficiente para empezar. Y en la siguiente vamos a hacer ya una ilustración, un dibujo que va a ser muy sencillo, pero que lo vamos a utilizar para ir repasando todo esto que has visto.